¿Tiene un límite Canarias? ¿Estamos dispuestos a ponérselo? Este 18M, la convocatoria de protesta ante el modelo turístico poblacional y económico de Canarias volvió a las calles. Analizamos, tras la resaca de las movilizaciones, su repercusión junto a convocantes y patronal hotelera en Canarias 8. Marta Suárez vive hace semanas en una vivienda vacacional de forma temporal tras perder su vivienda habitual y no encontrar ninguna otra solución habitacional. Les trasladamos hoy esta denuncia social de una mujer trabajadora y madre de un niño con síndrome de espectro autista que, como muchos canarios, no consigue que le alquilen una vivienda por miedo a que la ocupe. En poco tiempo podría volver a estar en la calle de donde huye tras haber pasado muchas noches en el coche o en una tienda de campaña. En el trastero, que me llamaron la atención, lógicamente, porque no se puede. Ahí mi hijo lo recuerda como el peor día. Después estuvimos en el coche, pero claro, yo tengo un coche muy chico y mi hijo es grande, entonces ya optamos opté por ir a Decathlon y con lo que quedaba pues comprar una caseta campaña. Y nos vimos pues en una caseta campaña en diferentes sitios. Es una historia que depende de nuestra situación de denuncias. También, gracias a esa vía, nos vamos a hacer eco hoy de sus problemas que llega a través de esta queja de los vecinos cercanos al aeropuerto de Tenerife Norte. Están decididos a frenar el inminente aumento horario de entrada y salida de aviones que aseguran va a terminar por completo con su descanso y va a masificar aún más los barrios. Y hoy queremos acercarnos también a La Palma. La isla ha vivido más de 4 apagones desde principios de mes y aún se desconocen las causas. El Cabildo Palmero reclama al Gobierno de Canarias que investigue lo sucedido y garantice una solución ante la amenaza de más fallos energéticos a las puertas de un verano en el que se prevé duplicar la población residente. Y para cerrar todo este menú, el que nos trae la clausura con la degustación de Gastro Canarias, el certamen más importante del sector que ha puesto broche este mismo jueves. Cojan papel y boli, porque además les vamos a enseñar a hacer un postre de vanguardia con acento de Lanzarote. Buenas noches, les traemos toda la actualidad de las 8 Islas Canarias. Aquí, en Canarias 8, comenzamos. Caja 7, comprometidos con nuestra gente, te ofrece Canarias 8. Buenas noches. De nuevo, Canarias atraviesa momentos de desequilibrio en su modelo social y económico que se lleva plasmando en diferentes protestas sociales en los últimos meses bajo ese lema de Canarias tiene un límite. Hoy queremos conocer la opinión de todas las partes. Muy buenas noches, Daniel Alfonso. Hola, Carlos, buenas noches. Así es. Son 2 ya las convocatorias de protesta masiva en el archipiélago que, de hecho, trascienden a otras ciudades como Madrid o Berlín. La última tuvo lugar este pasado 18 de mayo en Canarias y se la mostramos en las siguientes imágenes. El pasado 18 de mayo, miles de manifestantes salieron a las calles del archipiélago para reclamar un cambio del modelo socioeconómico de las islas. El movimiento social Canarias tiene un límite tomó las calles de Tenerife, Gran Canaria, La Palma, Lanzarote, La Gomera y El Hierro. Estas reivindicaciones llegaron también a ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao, Granada e incluso Berlín. Según las cifras ofrecidas por los convocantes, más de 170.000 personas salieron a las calles para reclamar un cambio de rumbo en la gestión política, socioeconómica, turística y ambiental de las islas. Según fuentes de la delegación del gobierno en Canarias, las cifras oficiales fueron de unas 23.000 personas.
Entre sus principales demandas destacan la paralización de proyectos destructivos con el medio natural, la implementación de una moratoria hotelera para evitar la construcción de nuevas plazas turísticas, un mayor control del alquiler vacacional o la creación de una ley de residencia que asegure a los residentes el cumplimiento de sus derechos fundamentales como el acceso a la vivienda. Comentabas, Carlos, que hoy haríamos un repaso al balance y un balance a las manifestaciones que tuvieron lugar el pasado 18 de mayo y vamos a comenzar, de hecho, Carlos, con la parte de los convocantes. Tenemos ya ahora mismo que nos atienden esta noche en videollamada a Daniel Duque de la plataforma Salvar la Tejita y también tenemos a Eugenio Reyes de Ecologistas en Acción. Muy buenas noches. Buenas noches. Les quería preguntar, ¿qué balance hacen ustedes de las movilizaciones del 18M? No sé si son comparables a las del 20A del pasado año. Daniel, ¿tú mismo? Venga, pues bueno, yo voy a decir que comparables por supuesto son, porque se colapsó el centro de Santa Cruz otra vez. No me voy a parar en las cifras, todo el mundo sabe que desde luego 7.000 personas no éramos. Ahora yo no te sé calcular si éramos 70, 80 o 90.000. Sí te digo que desde la Plaza de España estuve 20 minutos esperando y todavía salía gente de la Plaza Weiler, ¿no? Pero lo de menos es, yo creo, el número, pero está claro que el descontento estaba en la calle, la gente estaba manifestándose y reclamando y volviendo a gritar que Canarias tiene un límite sin ningún tipo de duda, ¿no? Señor Reyes, ¿usted qué balance hace de esta manifestación del pasado 18M? Bueno, yo soy un viejo veterano de luchas y comprendo que cuando un movimiento trasciende más de 365 días, un año, se repite, independientemente del número, es que hay una realidad de fondo que hay que resolver y que el movimiento ha venido para quedarse y va a seguir creciendo, va a seguir organizándose. Yo creo que el salto ha sido más de madurez, de propuestas más claras, más sintéticas y más definidas de cara a las administraciones públicas. Hay una propuesta concreta, una hoja de ruta que estamos trazando. En breve saldrá un documento de más, se llama 80 propuestas y pico, ¿no? Y yo creo que por ahí vamos caminando, ¿no? Muy buenas noches, señor Reyes, señor Duque. Me gustaría preguntarle precisamente por ese baile de cifras a la que hacían alusión al principio. ¿Cómo valoran la respuesta institucional posterior a estas manifestaciones? A mí me parece... Eugenio, tú mismo. No, tú empieza, Daniel, tranquilo. Vale, yo simplemente creo que es totalmente erróneo lo que hace la administración. Primero con el baile de cifras habitual, que a mí siempre me ha parecido desde pequeño una cosa patética, que alguien diga que son 15.000 y otros diga que son 1 millón de personas, exagerando un poco, ¿no? Pero básicamente viene siendo así. Pero lejos del baile de cifras, que también da pena, es sobre todo la respuesta diciendo que, por ejemplo, aquí la presidenta del Cabildo ha llegado a decir que éramos radicales de izquierda o algo así, los que estábamos en la calle, ¿no? Que esto está vinculado a movimientos de izquierda radical, ¿no? Entonces, en un delirio y a un disparate que es que te da ya a entender que están muy nerviosos y, por tanto, creo que es el momento ya de parar y de sentarse con nosotros en lugar de decir semejante disparate que nadie se lo cree, desde luego. Entonces, creo que el planteamiento es totalmente erróneo y ya va siendo hora de sentarse y dejarse de seguir soltando disparates. Señor Reyes, usted hacía alusión hace también unos segundos a propuestas concretas. ¿Qué nos puede anticipar de lo que puedan hacer de este colectivo, de lo que se pueda proponer que sea materializable? Bueno, es una batería amplia, pero se centra en que este año hemos batido récord de 18 millones de turistas, un crecimiento del 10%. Cualquier estadista sabe perfectamente que un crecimiento del 10% supone que en 7 años se duplica el volumen turista, pasaríamos de 18 millones a 36 millones de turistas en el año 2032, o sea, apenas 7 años. Y eso ya pone el grito en el cielo de que hay que tomarse en serio los límites, la capacidad de carga, la moratoria, y esa debe ser la primera intervención clara. Ya se ha hecho experiencias en muchos territorios del mundo con la capacidad de carga. Canarias asumió una moratoria media frustrada por gobiernos posteriores,
Pero bien, ponerle piel y límites al turismo supone aumentar la calidad, pone cualificar el sector. Esa sería la medida prácticamente central. Por eso la consigna se llama Canarias tiene un límite. Asociado a esto necesitamos... ¿Sí? No, le iba simplemente a apelar también a esa propuesta que parece que está últimamente en boca de todos, incluso de algún partido que al principio la negaba, que es la ecotasa. ¿A ustedes les parece que es una solución definitiva o un parche parcial? ¿Cómo lo ven en ese sentido respecto a esa dimensión turística? Sí. Es importante entender algunos elementos para comprender la ecotasa. O sea, un alemán, por ejemplo, cuando viene de turismo a Canarias, paga en su país un 19% de impuestos, paga un IVA de un 19%, casi un 20%. O sea, una quinta parte de la factura de cualquier alemán la cobra el Estado en impuestos. Eso quiere decir que nosotros solo cobramos entre el 3 y el 7% del IGI. O sea, que hay un 12% de dinero de impuestos por una actividad económica, los cristianos en Maspalomas, o sea, en una productividad económica en Canarias, que cobra impuestos que pagan los alemanes en Alemania, ¿no? Esto es un fraude de ley, o sea, estamos hablando de 4.000 millones de euros al año que se queda y nosotros, las Kelly, nuestros trabajadores, nuestros empresarios, nuestros hoteleros, estamos financiando 4.000 millones de euros a las camas en Alemania, los hoteles, las carreteras, la sanidad de Alemania, ¿no? Entonces, hay que tener claro que un país como Canarias tiene una actividad económica y los impuestos se pagan en Alemania, ¿no? Entonces, esa es una realidad sangrante que hay que definir, porque siempre es importante que cierta cantidad de la plusvalía que se genera en Canarias revierta sobre Canarias como forma significativa, ese 12% entre el 7 y el 19, ¿no? Entonces, ese es un motivo de fondo, claro, están ahí las cifras que hay que empezar a negociar para poder ten en cuenta que 4.000 millones es un tercio del impuesto de los presupuestos de Canarias, supone un 33% de los presupuestos de Canarias para sanidad, educación, vivienda, servicios a los canarios y a los turistas, porque los turistas usan nuestros hospitales, usan nuestros servicios, usan todos nuestros equipamientos sociales, todos los servicios, ¿no? Esa es una línea. La otra es que los canarios pagamos una tasa por residir aquí, pagamos unos impuestos. El turista viene de día y no paga por residir. O sea, el impuesto por residir en Canarias hay que pagar. Que no lo pagaríamos los canarios por entrar a un hotel, porque ya residimos. Pero si el turista viene a Canarias, reside, son personas, son maquinarias, no son... Conexión del señor Reyes. En todo caso, entiendo que todavía sigue conectado con nosotros Daniel Duque. Señor Duque, le queríamos preguntar al respecto de esas acusaciones también de turismofobia. ¿Creen que se ha criminalizado a este movimiento? Evidentemente, por interés, pero ya... Si el año pasado ya estaba cojeando el argumento, ya este año da hasta vergüenza que lo usen, porque todo el mundo es consciente, empezando casi por los turistas, de que aquí no hay ningún problema con el turista, sino con el modelo turístico de masas. Lo hemos repetido hasta la saciedad, pero lo seguimos repitiendo, pero ya digamos que incluso esa excusa, ese ataque que nos hacen ya se está como cayendo, ¿no? Ahora es que somos peligrosos radicales de izquierda, pero es que lo de la turismofobia es absurdo, ¿no? No sé si alguien vio las imágenes, por ejemplo, de anoche de lo que era la Copa de la UEFA, creo que era, ¿no? En Bilbao se celebró, era el Tottenham contra el Manchester United y las salvajadas que se vieron, ¿no? A mí que me digan, ¿no? O sea, yo tampoco generalizo y digo que ese es el perfil medio del turista, ¿no? Que lo podríamos decir si te pones en ese plan. Pero sí, desde luego, lo que sí se quiere terminar es con el turismo de balconing, con el turismo de pelea y con el turismo del hacer chuletadas en el Teide, y eso es de lo que se quiere, de lo que nos queremos desprender y de lo que debemos desprendernos. Eso sin duda. Eso lo sabe cualquier persona, cualquier especialista o cualquier ciudadano que lo único que quiere es respeto para el lugar donde vive y para su gente, no es otra cosa. Señor Duque, ¿temen ustedes que el movimiento se diluya si hay una hoja de ruta clara a corto plazo? ¿De qué salud goza el movimiento de Canarias tiene un límite? Pues goza de toda la salud,
porque son muchos grupos que, siendo muy distintos entre ellos, porque el movimiento ecologista es muy distinto entre sí, que es lo bueno, hay muchos puntos de vista, pero nosotros tenemos clara la línea. Es decir, nosotros hemos estado hablando estos días cuando han salido a decir que se quieren sentar con nosotros para explicarnos lo que han hecho ya. Nosotros no queremos sentarnos ni nos vamos a sentar para escucharlos decirnos lo que han hecho ya, porque nosotros sabemos lo que han hecho ya y precisamente no ha sido apenas nada, y lo que ha sido es más bien un engaño. Lo que nosotros nos queremos sentar es para empezar a tomar decisiones y que se nos tenga en cuenta. Estamos hablando de la moratoria turística, estamos hablando de una ecotasa, y no nos olvidemos, estamos hablando de paralización, por lo menos cautelar, de proyectos que ahora mismo están jurídicamente más que dudosos: Hotel de la Tejita, Cuna del Alma, Circuito del Motor, Chirasoria en Las Palmas. En todas las islas hay proyectos que, si ustedes no tienen ningún miedo, Gobierno de Canarias, a mostrarse a la ciudadanía de forma transparente, paren de manera cautelar todo lo que nosotros hemos demostrado que no cumple con los preceptos legales, y a partir de ahí demuéstrennos que quieren de verdad luchar por una transparencia y por una política decente, que no es la que están llevando a cabo ahora, desde luego. Entonces, a partir de ahí, nosotros nos sentamos con una hoja de ruta, con un orden del día, y nos sentamos a hablar de lo que nosotros hemos dicho que queremos hablar. Lo saben desde hace un año, nos han ignorado. Ellos saben muy bien lo que queremos y por dónde vamos a ir. Y la gente está con nosotros. Lo mejor de todo es que la gente está con nosotros, y lo peor para ellos es que lo saben. Ya. Señor Duque, la última pregunta, y brevemente porque nos quedamos sin tiempo. ¿Cuál será el siguiente paso del movimiento Canarias Tiene un Límite en caso de que, evidentemente, no se llegara a acuerdos que les sean satisfactorios, o que por lo menos no haya un movimiento en el que ustedes vean la posibilidad de sentarse a negociar este tipo de situaciones? Una vez más, nosotros vamos con la verdad por delante y hemos dicho que nosotros no vamos a parar, y que lo tengan claro. Y también hemos dicho que la paciencia de la gente se va menguando, entonces nosotros no vamos a parar de protestar. Entonces, que lo tengan bien claro. Si no se sientan con nosotros la ciudadanía, vamos a seguir protestando, que lo tengan bastante claro. Bueno, pues queda claro. Esperamos que hayan quedado también satisfechos con su presencia hoy aquí. También tanto Daniel Duque de la plataforma Salvar la Tejita, Eugenio Reyes de BMG Ecologistas en Acción, como parte, no toda al completo, de esas reivindicaciones de esa plataforma de Canarias Tiene un Límite. Queríamos dar también voz y poder analizar un poco esta situación y ir arrojando luz, como vamos a continuar haciendo a lo largo del programa. Muchas gracias y buenas noches, señor Duque. Muchas gracias a ustedes. Saludos. Bueno, pues esta, como decíamos, era una parte de esta situación de confrontación en la sociedad canaria, que tiene que ver con el modelo socioeconómico, con el turismo, porque después de esta visión de los convocantes, evidentemente también queremos ver la otra parte. En este caso nos vamos a acercar hasta Gran Canaria para hablar con la patronal turística de la provincia de Las Palmas de Gran Canaria. Creo que ya va a poder escucharnos en breve el presidente de la Federación Hotelera de Gran Canaria. En este caso nos gustaría preguntarle por el balance que han hecho, Dani, de las manifestaciones, porque evidentemente, como hemos escuchado ahora, muchas de las reivindicaciones, sobre todo la primera, que tiene la base fundacional de Canarias Tiene un Límite, tiene que ver con la moratoria hotelera y con esa desaceleración del ritmo de densidad turística. Así es, Carlos. Evidentemente, pues estas reivindicaciones que está haciendo la ciudadanía en las calles tienen una pata muy importante, ¿no?, en el ámbito turístico de las islas, del archipiélago. Y desde luego pues queremos conocer, del mismo modo que le hemos dado voz a los convocantes, pues cómo afecta esto de manera directa e indirecta a un sector tan importante como es el turístico, en este caso pues dándole voz a la patronal turística de la provincia de Las Palmas de Gran Canaria. Bueno, pues eso vamos a hacer a continuación. Tenemos ahí al otro lado ya de la Cámara, de su hogar, en este caso a José Luis Mañaricúa, presidente de la patronal. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta noche en Canarias 8. Buenas noches. Bueno, ¿cómo ha recibido el sector turístico este 18M? ¿Cuál es su balance? Pues con respeto a toda persona que quiera
que quiera públicamente hacer público sus pensamientos, sus necesidades, y como no puede ser de otra manera, con respeto. Claro, entiendo que por sus palabras se entiende parte del malestar que pueda tener la ciudadanía, y se comparte. Es que imagínese, cuando ustedes hablan de moratoria, la realidad es que Canarias no tiene un límite, Canarias tiene 8 límites. Somos 8 islas. Y, por ejemplo, en Gran Canaria, en los últimos 10 años hemos perdido 50.000 camas turísticas. No hemos hecho en el sur de Gran Canaria en 20 años, creo que ha sido 1 o 2 hoteles. No tenemos proyectos turísticos que estén en duda por la sociedad en Gran Canaria. Tenemos comparecido territorio y población que Tenerife. Tenemos 2 millones de turistas menos al año. Son datos objetivos. Cuando dicen de récord turísticos, en Gran Canaria tenemos menos pernoctaciones hoteleras en este 2024 y 2025 respecto al año 2017. O sea, hemos perdido noches de estancia de clientes. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que ha aparecido un 30% en la actualidad de los turistas se alojan en viviendas vacacionales. Yo soy el presidente de la patronal hotelera esta hotelera. Por tanto, lo que queremos, cuando hablan moratoria hotelera, se puede decir que en Gran Canaria desde hace 20 años no se construyen hoteles. Ha habido un crecimiento vía vivienda vacacional. Por tanto, en Gran Canaria tenemos suelo con su urbanizado, con sus farolas, carreteras, en San Bartolomé de Tirajana, que lleva 20 años donde nos ha construido sobre ello por guerras empresariales. O sea, cada isla tiene su motivación. Y luego, de lo que he podido oír, el único proyecto en Gran Canaria que ponen en entredicho desde hoy en el programa es el Salto de Chira, votado a favor por la totalidad de los partidos políticos en el Cabildo de Gran Canaria y asumido favorablemente por casi la totalidad de la población de Gran Canaria. El Salto de Chira entendemos que es una mejora de futuro desde el punto de vista de renovables para la isla de Gran Canaria, que incluso supondrá asegurar en medidas y cumbres el agua en momentos de sequía. Por tanto, creo que hay que hablar con justo rigor sobre las cosas. Bueno, en todo caso, esa reivindicación de frenar determinados procesos, como el que usted decía referencia ahora mismo de Chira Soria, entiendo que se dirige hacia quizá las instituciones, ¿no? Hacia los políticos. En el caso de ustedes, en el caso de lo que es la afectación, lo que es esa apelación directa que se hace al turismo, ¿ustedes creen que aún hay margen para crecer turísticamente en Canarias, pese a esa pérdida de camas? ¿O que por lo menos se puede dar algún cambio de modelo hacia algo que pueda satisfacer este tipo de demandas? No, la pérdida de camas es en Gran Canaria. Ojo, tenemos que acotar. Sí. O sea, por tanto, en Canarias yo le volveré a decir que somos 8 realidades. Si hablan de una realidad desde una sola isla, sobre 8 islas, entonces diremos, están equivocando porque los problemas son distintos. Le puedo decir que en Gran Canaria no hay 200 emisarios convertidos libres al mar. Aquí no existen vertidos de cicales al mar, ni un solo punto en Gran Canaria. Por tanto, si hablamos de vivienda, padece la totalidad de las Islas Canarias y la totalidad de España, porque los sucesivos gobiernos en Canarias durante 20 años y los sucesivos gobiernos de España de diferentes colores políticos no han hecho vivienda pública. Si apuntamos a los turistas como el problema de la vivienda, apuntamos a ellos cuando ellos no tienen la solución. La solución la tienen que dar nuestros gobernantes con sus fondos públicos, muchas veces que no gastan la totalidad del presupuesto. Podemos estar hablando de falta de gestión pública que nada tiene que ver con los turistas. O sea, podemos estar de acuerdo en el problema de la vivienda, el problema de alguna isla o algunas islas, los problemas hídricos, los problemas de vertidos fecales en algunas islas. Pero no, totalmente de acuerdo. Y entendemos que hay que acabar con esos problemas, pero no son motivados por los turistas. Si estamos hablando de más de 200 puntos de vertido de fecales al mar, se dan en todas las poblaciones norte de Tenerife, donde no hay turistas, en todas ellas. Estamos hablando de una falta de gestión pública y, por tanto, no apuntemos a los turistas. Es la parte en la que no estamos de acuerdo. Sin embargo, siendo eso cierto que comenta, es verdad que han salido también muchos ciudadanos en la isla de Gran Canaria que muestran su descontento con el modelo turístico, que viven allí en esa isla. Por eso también me gustaría preguntarle, ustedes cuando escuchan también voces de la política institucional hablando de la necesidad de frenar la densidad poblacional, del número de personas que llegan a las Islas Canarias, lo decía aquí precisamente el portavoz del Gobierno de Canarias, Afonso Cabello, la semana pasada, ¿se sienten escuchados por el Gobierno de Canarias ante ese ruido social que les señala?
es un hecho objetivo que Canarias crece los últimos 20 años, sigue creciendo en volumen de población, en volumen demográfico, y es entendible que las personas piensen que cada isla, las islas tienen un límite poblacional y que por tanto la parte política tendrá que tomar decisiones de futuro sobre cómo, qué requisitos son necesarios dentro de la Unión Europea para poder residir en nuestras islas o poder realizar este tipo de cuestiones, pero son decisiones políticas que exceden de una patronal turística. Son los ciudadanos quienes tienen que votar a unos partidos políticos, y esos partidos políticos, las instituciones, tienen que tomar decisiones o llevar a Europa, en el caso de límites a la residencia de europeos en Canarias, llevar nuestros políticos esta cuestión a llevarla a Europa. No la Federación de Empresarios ni ninguna patronal turística tiene voz en este sentido. Buenas noches, señor Mañaricúa. ¿Qué opinión le merece la posible implementación de una ecotasa? Son necesarias las ecotasas. Las ecotasas, proteger los espacios naturales, poner tasas a la entrada de espacios naturales como el Teide, el Roquenublo, espacios de Lanzarote, el Volcán del Cuervo, son necesarias y son las que van a habilitar el cuidado, la regulación en esos espacios. Pueden dar puestos de trabajo a filólogos, estudiantes de geografía, de historia, que encima pueden dar una mejor experiencia al turista, y además dineros para cuidar esos propios espacios. Estas tasas son necesarias. Si usted lo que me está preguntando es un impuesto a la pernoctación, que es lo que sería poner al que pernocta al hotel un impuesto adicional al IGIC que ya paga. Toda persona que pernocta en un hotel paga un 7% hotel, un 7% IGIC. Si paga una factura de 1.000 euros, hay 70 euros de impuesto para la administración, que en estos momentos suponen récord históricos de recaudación para la Comunidad Autónoma Canaria. Récord de impuestos para pagar sanidad, educación, etcétera. Si me está preguntando poner un segundo impuesto, pues desde luego desde la Federación de Empresarios estamos en contra del segundo impuesto, que también tendrían que pagar los canarios, porque se nos dice, no, puede ser solo para los extranjeros. Mire, los ejemplos están en Barcelona y Baleares, lo pagan tanto los residentes locales como los extranjeros. Por tanto, se está hablando de algo que no se está dando en estos momentos. Por tanto, estamos a favor de las tasas en espacios naturales. Creemos que es necesario proteger nuestro paisaje si queremos pervivir económicamente de futuro, y también para la propia vida de la población local, pero entendemos que no es necesario un segundo impuesto a la pernoctación cuando ya estamos en récord de recaudación histórico. ¿Cree usted que el debate social en este tipo de movimientos ha derivado quizás en una especie de demonización hacia el turismo? No, lo que creo es que hay unas realidades objetivas. Por ejemplo, la gente joven no accede a la vivienda, no se ha hecho vivienda social en 20 años. La gente encima ve que parte de las viviendas son utilizadas para vivienda vacacional, pero la gente tendría que apuntar a más aspectos. Es decir, hay una ley nacional de vivienda que protege a los vulnerables a la hora de habitar una vivienda, pero desprotege al propietario a la hora de cobrar. Y la gente ha decidido asegurar sus rentas e ir a viviendas vacacionales, y por tanto habrá que hacer un cambio de esa ley nacional, y si hay vulnerables tendrá que ser el Estado que se haga cargo de ellos. Por otro lado, nos ha construido vivienda social en 20 años. ¿Vamos a manifestarnos ante los turistas porque no hay vivienda social, o tendremos que manifestarnos ante el Parlamento de Canarias y ante el Gobierno de Canarias? Si erramos el tiro y exigimos manifestaciones ante los turistas por falta de vivienda, los políticos van a estar muy tranquilos y no van a realizar vivienda en los próximos 20 años. Un informe reciente decía que desde que se empieza a planificar el suelo hasta que se hace la vivienda se tardan 20 años. Las iniciales de viviendas en Canarias actuales son de más de 20.000 viviendas. En los próximos años se van a hacer 2.000, 3.000. Por tanto, no se va a dar una respuesta social, se va a seguir apuntando al turista cuando el turista no tiene responsabilidad en la creación de vivienda social. Pues creo que hay que apuntar a quien tiene la responsabilidad. Señor Mañaricúa, le quería consultar también si hay diálogo de parte entre ustedes con los convocantes de este tipo de manifestaciones, del movimiento Canarias tiene un límite. No, pero no tendríamos ningún problema. Es decir, nosotros, problemas sociales de la ciudadanía que reivindican estos movimientos, estamos totalmente de acuerdo. Estamos de acuerdo en que no puede haber vertidos al mar, que existen no ahora desde turistas, en Canarias de mucho tiempo atrás. Estamos de acuerdo en que no se ha hecho vivienda social y que es muy difícil para la juventud o para la gente con menos poder económico poder acceder a una vivienda. Estamos de acuerdo que hay problemas de infraestructuras viales. Pero yo le digo, las
las colas en la autopista son a las 7 de la mañana, cuando no hay turistas en carretera. Por tanto, entendemos que hay que nos tenemos que poner de acuerdo en exigir a quien tiene la capacidad de gestión, quien maneja los impuestos para que gestione correctamente y dé soluciones a estos problemas. La última, señor Mañaricúa. Le quería preguntar, ¿qué mensaje lanzan a la ciudadanía de su parte? Si están dispuestos a sentarse, a escuchar sus reivindicaciones o les gustaría hacerlo, ¿qué mensaje mandarían a aquellas personas que acuden conscientemente a esas manifestaciones de Canarias tiene un límite? Pues que la gente siga reivindicando por sus derechos, desde luego, pero que yo no soy quien pero que ajusten sus reivindicaciones a quien puede darles una solución. Lo que le puedo decir de la parte patronal turística o desde las empresas del turismo es que nosotros, nuestro propio modelo turístico de alguna manera, tenemos que mejorarlo, hacerlo que llegue a la sociedad de una mejor manera, que sea transversalmente, dé una mejor vida a los canarios, que el modelo turístico ayude a preservar el paisaje y ayude a conseguir una Canarias mejor. Tenemos que poner cada uno nuestro granito de arena, pero ya le digo, vuelvo a repetir, no podemos hacer vivienda social, no tenemos los presupuestos que tiene el gobierno para hacer vivienda social. Pues señor Mañaricúa, muchísimas gracias por estar con nosotros en Canarias 8 esta noche, por prestarse a analizar junto a nosotros lo que ha dado de sí esta última movilización y bueno, estaremos muy pendientes de cómo vaya evolucionando y de si existe, por supuesto, esa posibilidad de que entre ambas partes puedan ir encontrándose poco a poco en los próximos tiempos. Muchísimas gracias y buenas noches. Gracias a ustedes, encantado de estar con ustedes. Bueno, pues vamos a ir terminando ya este bloque, Dani, de lo que es el análisis de ese 18M. Hemos contado tan solo con la patronal de una de las dos provincias porque no hemos podido, Daniel Afonso, contactar con... no nos ha aceptado nuestra oferta, en este caso, la patronal hotelera de la provincia tinerfeña declararon nuestra invitación, pero vamos a seguir trabajando para que puedan también contar con su opinión en otros temas. Uno de ellos va a ser el que vamos a contar a continuación, porque, por ejemplo, nos hubiera gustado saber, o intentaremos investigar también, qué opinan ellos acerca de la crisis abierta en el turismo de la provincia de Tenerife. Dani. Así es, Carlos, porque, como saben, la falta de acuerdo en Semana Santa entre la patronal hotelera Ashotel y los sindicatos turísticos dio lugar a una inédita huelga en el sector. Ahora, con la amenaza de una posible huelga indefinida en el aire, ambas partes se emplazaron a abrir la mesa del turismo este pasado lunes con una toma de contacto celebrada, como les decíamos, este pasado lunes, y hemos querido saber cómo encaran los representantes de los trabajadores la primera reunión prevista para el próximo día 26 de mayo, Carlos. Sí, hay opiniones dispares, Dani. En primer lugar, sindicalistas de base, que ostenta esa mayoría de la representación en la mesa por parte de los sindicalistas, considera que el acuerdo anda cerca, que incluiría acuerdos mayores que antes de la huelga. Les escuchamos. La propuesta es todavía mayor que la que había antes de la huelga. Nosotros estamos ahora proponiendo que ese 4,5 que ya tenían que asumido a cambio del desistimiento de las demandas de la Comisión Obrera y UGT, que suba al 2% pactado y que haya un incremento del 6,5% desde enero. La posición de la patronal, que en eso sí tenía razón, es que antes nosotros exigíamos una revisión salarial antes de abrir la mesa para modificar el artículo 36 y adaptarlo a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Se tiene que abrir la mesa. Por lo tanto, el lunes se abre la mesa. Nosotros vamos a plantear que el primer acuerdo tiene que ser que ya llegue a la nómina de los trabajadores, como máximo en la nómina del mes de junio, el incremento del 6,5% con carácter retroactivo al mes de enero, y a partir de ahí estamos dispuestos a continuar negociando en aspectos que plantea la patronal, como el salario en IT. Está claro que la carga de trabajo que sufren los trabajadores ahora mismo merece una negociación específica en el convenio, y que nosotros queremos hablar de turnos partidos, de salud, de carga de trabajo y también del sistema de vacaciones y bolsa que diferencia ambos convenios ahora mismo en Canarias. Y por su parte, Carlos, hay que reseñar también que el sindicato UGT, que tiene una menor representación que sindicalistas de base en esta negociación, pues mantiene cierta divergencia en la orientación de la negociación. UGT prioriza la subida salarial y cree mejor esperar para negociar el convenio a la caducidad de este, que está prevista para el mes de junio de 2026. Lo escuchamos. Salimos quizás peor de lo que entramos, ¿no? Porque la patronal habla de negociar un convenio
y UGT siempre ha dicho que ahora mismo el sector vive una situación y está en una situación de bonanza, de récord económico en todos los aspectos, sobre todo en beneficios. Por tanto, hemos dicho que para una situación extraordinaria, una subida salarial extraordinaria, y la patronal empecinada en negociar un convenio. UGT lo ha dicho claro. Primero vamos a intentar negociar la subida salarial, que es por lo que esperan los trabajadores y trabajadoras del sector. Y después podemos estar hablando de todo lo que quieran y podemos estar negociando y cambiando y modificando. No pasa nada por hacerlo. Pero ahora, año 2025 y a mitad de año, lo que toca es que esa riqueza que está generando el turismo pues llegue a los bolsillos de los trabajadores y trabajadoras del sector. Bueno, pues estaremos muy atentos a lo que acontezca en esa primera reunión, en esa apertura de la Mesa del Turismo de la provincia de Santa Cruz, que se inicia este próximo lunes, día 26, con esas divergencias aparentes entre los dos sindicatos que de momento estuvieron presentes en la primera reunión del día 19. Veremos qué sale de ahí, si se sigue manteniendo esa ruptura entre patronal y el sector turístico, los trabajadores. Y nos vamos a marchar rápido a La Palma, porque queremos, en este caso, hablar de un tema muy importante para los palmeros, y es su inestabilidad energética. Siguen sufriéndola desde el principio del mes de mayo, desde cuando ha habido ya más de 4 apagones. El Cabildo Insular sigue reclamando respuestas e inversión en las infraestructuras ante una situación que han calificado de grave y estructural. Nos atiende ahora mismo el consejero de Energía palmero, Fernando González. Muy buenas noches. Muy buenas noches a todos. Bueno, consejero, se estima que estos cortes de luz han afectado a unas 20.000 personas. ¿Cuáles han sido las zonas perjudicadas? Bueno, han sido varios cortes intermitentes y durante varios días continuos, bueno, alternos, pero continuos en tan corto espacio de tiempo. En principio, el último corte de mayor magnitud que se produjo la semana pasada afectó a un tercio de los usuarios de la isla de La Palma y prácticamente también a un tercio de la superficie de la isla aproximadamente. Estamos hablando de unos 20.000 usuarios. Y en superficie pues, territorial también ha afectado a un tercio de la isla. No sabemos exactamente los problemas, perdona. Sí, no, disculpe, señor González. Continúe, por favor. Que no sabemos exactamente los problemas en concreto donde se han producido, tanto en la parte de generación como de distribución. Somos conscientes que hay algunos que se han producido por unas averías de un tercero en la zona del Aeropuerto Viejo, y también en la central de Los Guinchos, que fue la que más duró durante más de 1 hora sin suministro eléctrico. Claro, por eso precisamente le quería yo a usted preguntar, porque han reclamado por activa y por pasiva desde hace días respuestas al Gobierno de Canarias, así que esta pregunta es directa. ¿Saben ya a ciencia cierta qué ha pasado? ¿Cuál es el origen de estos apagones? Bueno, esta mañana tenía ocasión de hablar con el director general de Energía del Gobierno de Canarias, que son los competentes en auditar y solicitar inspección tanto a la empresa generadora, que en este caso es y distribuidora Endesa, y tanto el operador como es Red Eléctrica, y al parecer pues ha habido unos problemas de protección en algunos de los sensores, en algunas de las turbinas y de los generadores en la central de Los Guinchos. Nosotros lo que reclamamos tanto al Gobierno de Canarias, y se lo he vuelto a transmitir esta mañana al director general, como a las compañías y al Estado, es que se invierta en la renovación de estos equipos y de estos generadores, porque son generadores con una tecnología obsoleta, más de 50 años algunos de ellos, y no nos podemos permitir que en la isla de La Palma, tras la erupción volcánica, pues la generación que depende más del 90% del combustible fósil, pues esté sufriendo y padeciendo estos cortes intermitentes de luz. Piensen que el último cero energético en la isla se produjo en el año 2018. Es verdad que lo podemos ver lejos en el tiempo, pero esto tiene unas consecuencias para la producción, la economía insular de la isla. Y no es de recibo que en el siglo XXI estemos con tecnologías del siglo pasado, incluso de mucho más antigua, ¿no? Porque ustedes entonces están hablando de una obsolescencia, ¿no?, en las infraestructuras. Entiendo que además hay mucha preocupación
por el futuro y además el futuro inmediato. Y es que La Palma en el mes de julio vive sus fiestas grandes, por fin la bajada de la Virgen después de 10 años, y la población se va a duplicar con toda la presión que eso puede sufrir, que eso puede establecerse sobre la red eléctrica. Sería un total desastre que volvieran a ocurrir estas situaciones. Sería una catástrofe y un caos, porque realmente el problema no es un problema al igual que Fuerteventura o al igual que Gran Canaria o incluso Tenerife, no es un problema de demanda eléctrica, es un problema de vejez y antigüedad de los generadores de sus turbinas. La isla de La Palma en su mayor pico de consumo anual está en las fechas navideñas y no llega sino a unos 40 megavatios, cuando tiene una potencia instalada que supera más de 100. Somos conscientes que ahora viene la Baja de la Virgen, que la población prácticamente se duplica durante una concentración de un mes, mes y medio, y lo que no puede pasar no es por un tema de demanda de consumo, sino por un tema de que vuelva otra vez a saltar algún protector, algún sensor, o que haya problemas en la sobretensión de la red de distribución, de las propias líneas de distribución. Sí, yo no hacía tanto referencia al número de personas conectadas, pero sí al impacto que pueda acaecer sobre la propia isla, también a nivel de imagen, tener un cero energético durante la etapa estival y además durante las fechas de fiestas. Sería una pena, y lo que le hemos pedido al Gobierno de Canarias dentro de sus competencias es que le inste al Estado a que dentro de su planificación con red eléctrica, que invierta en la renovación de estos equipos. O sea, somos conscientes que no es competencia del Gobierno de Canarias por déficit de generación o de producción, pero sí que le inste al Ministerio que invierta en la isla de La Palma, porque quizás ahora mismo La Palma es la más vulnerable y la más aislada en términos de no solo de producción, sino también de obsolescencia de sus equipos. Sabemos que Gran Canaria también pasa por unas necesidades, pero Tenerife, El Hierro y La Gomera no tienen esa misma necesidad, y Lanzarote está interconectada con Tenerife. Quizás La Palma ahora mismo, desde el punto de vista de vejez de sus equipos, es la más vulnerable en ese sentido. Pues señor González, consejero de Energía del Cabildo de La Palma, esperemos no tener que volver a molestarle para hablar de estas situaciones en su isla, esperando que eso signifique precisamente que esta situación se ha estabilizado y que, bueno, pues no vuelve a haber esa inestabilidad energética, esos cortes de luz que afectan a los palmeros, y sobre todo que pronto nos puedan informar también de cuáles han sido pues las conclusiones de esas investigaciones acerca de lo que ha ocurrido. Llevar un protocolo de actuación, me informaba el director general esta mañana, específico, esto parece que no se había hecho nunca, para controlar tanto en distribución como en generación dónde ha estado el problema y tomar medidas oportunas. Al margen de las sanciones pertinentes que puedan desarrollarse, lo que demandamos del Cabildo de La Palma es que se invierta en la renovación de estos equipos, porque no es de recibo. Pues señor González, lo dicho, muchísimas gracias por estar con nosotros en Canarias 8 esta noche. Buenas noches a todos. Bueno, pues nosotros continuamos y lo vamos a hacer como hacemos siempre en este programa, escuchando sus preocupaciones y sus denuncias. En Canarias 8 contamos la actualidad que vives cada día, lo que pasa en tu barrio, en tu calle, en tu vida. ¿Tienes una denuncia, un problema, algo que quieras que se sepa? Envíanos tu audio, mensaje, foto o vídeo al WhatsApp 653 30 33 31. Tu voz también forma parte del programa. Canarias 8. Lo que pasa, lo que importa. Ya está con nosotros nuestra compañera Marian Abdelhaye, sentada con nosotros en el plató, porque hoy nos vamos a hacer eco nuevamente de algunas de las denuncias de nuestros espectadores que nos llegan al programa. En este caso, Marian, una problemática relacionada con la vivienda de una persona que está afrontando situaciones que son bastante graves, ¿no?, debidas a las condiciones que se exigen para conseguir un alquiler.
Así es, compañero, y es que en este caso estamos hablando de Marta, una madre soltera que está a cargo de un menor y que trabaja y tiene una nómina, pero esa nómina no llega a los mínimos que piden los alquileres actuales. Además, la situación, la condición de ser madre y a cargo de un menor le complica esa accesibilidad a las viviendas porque tiene un perfil de inquiocupa, por lo que muchos arrendadores la rechazan de primera mano. Pero vamos a escuchar primero esas declaraciones desde ella misma. Madre, solamente una nómina con un menor me cierran las puertas completamente. Aparte ya me piden nóminas fijas y nóminas muy altas, fiadores con nóminas similares. Bueno, imposible. 1 millón de imposibles. Pero por lo que estamos viendo, Marian, esta mujer, Marta Suárez, vive en una vivienda vacacional oficial, que tiene su cartel en regla. Exactamente, Carlos. Esto es porque ha accedido a una vivienda vacacional en esta temporada baja de turismo que tenemos. Este tipo de viviendas suele hacer este tipo de contratos para solventar, para que saque rentabilidad en estos meses de poco número de turistas, pero el problema es que se le acaba este contrato en 2 meses y todavía no tiene una alternativa habitacional, por lo que volvería a esa situación anterior de calle, caseta de campaña o el coche. Estuvimos en situación de calle, completamente. O sea, lo primero que hicimos fue quedarnos en el trastero, que me llamaron la atención, lógicamente, porque no se puede. Ahí mi hijo lo recuerda como el peor día. Después estuvimos en el coche, pero claro, yo tengo un coche muy chico y mi hijo es grande, entonces ya opté por ir a Decathlon y con lo que quedaba pues compré una caseta campaña. Y nos vimos pues en una caseta campaña en diferentes sitios. Bueno, Mariana, ahora está en una situación un poco más estabilizada porque, bueno, puede quedarse momentáneamente en esa vivienda vacacional, pero ha estado en una situación límite y además me comentabas que tiene un hijo adolescente con trastorno del espectro autista, lo que además le complica más las posibilidades de conseguir un alquiler. ¿De qué forma? Además de los altos precios que tenemos actualmente en los diferentes alquileres en estos momentos por la poca oferta y alta demanda, se le suma eso de tener esa condición de madre soltera con un menor con trastorno de espectro autista y además también tiene mascotas, por lo que complica aún más esa accesibilidad a las viviendas, pero el problema es que esas mascotas son la vía de escape de su hijo, lo que le permite una estabilidad emocional. Pero vamos a escuchar con sus palabras el por qué sigue manteniendo sus mascotas con ella. Mi hijo ha sufrido bullying, tanto en los centros escolares, me refiero al colegio cuando era más pequeñito, como ahora en el instituto, de los demás compañeros. Y es un niño que nunca ha tenido amigos, es un niño que lo apartan y lógicamente él se aferra a sus animales. Son los seres que a él lo aceptan tal cual es el amor incondicional, es la alegría cuando entra a la casa, cómo lo saludan y cómo lo quieren. Entonces el niño se aferra completamente a los animalitos. Pues Marian, si por esto fuera poco, además ha sido víctima de estafas, ¿no? Cuando estaba en el proceso de encontrar ese alquiler, con todas esas dificultades, se ha encontrado con algunos desaprensivos que se han quedado con su dinero. Exactamente, la verdad que Marta no ha tenido suerte en esa búsqueda de viviendas, ha tenido 2 estafas que ya están denunciadas, pero que han complicado aún más esa accesibilidad a una vivienda, a una situación digna para ella y para su hijo, y además por esta situación ha intentado pedir ayuda a las distintas administraciones, pero esta es la respuesta que ha obtenido. La ayuda que me dan en servicios sociales es un poco me anima a que me busque la vida. Y la única alternativa real que me dieron, que además no es factible absolutamente para nada, es el albergue en Santa Cruz. Y ahí es donde los animales no entran, lógico, pero yo creo y considero como madre y como protectora de mi hijo el 100% que mi hijo tampoco, en un ambiente de prostitutas y de gente de mal vivir, que nosotros no estamos acostumbrados, porque yo siempre he trabajado y siempre he tenido una vida normal
como la de cualquiera. Ahora es que me encuentro con unos alquileres por las nubes y unos sueldos que no se mueven. Y nosotros, tras escuchar estas declaraciones tan potentes y de una gravedad importante, como portavoces de estas denuncias sociales, esperamos que en estos días pueda conseguir una alternativa habitacional e intentaremos contactar con el Ayuntamiento de San Miguel, del que pertenece, para ver si podemos mediar, conseguir alguna opción, alguna alternativa digna, y seguiremos actualizando cualquier información que tengamos sobre el caso. Sí, María, porque esta es una situación que puede parecer atípica, pero que no lo es, porque ella misma decía que ella siente que era una trabajadora, bueno, como muchas otras, con su vida más o menos establecida, madre soltera, con un niño con necesidades especiales, pero que tenía una vivienda y que de pronto, de buenas a primeras, por cómo está el mercado, va perdiendo peso su capacidad de hacerse con una nueva vivienda, la pierde, se va a un trastero, hemos escuchado, posteriormente acaba en el propio coche, el coche se le queda pequeño, se tiene que ir a una tienda de campaña y ahora está, Mariana, habíamos dicho, en esta vivienda vacacional también con fecha de caducidad. Exactamente, tiene tan solo estos 2 meses que quedan, a finales de junio ya no tendría esa opción habitacional, por lo que quedaría en una odisea, una incertidumbre de dónde quedarse, por lo que pedimos desde aquí, desde nuestra plataforma, una solución para ver si podemos conseguirla antes de estos 2 meses. Bueno, pues estaremos muy atentos, Marian, por supuesto. Sobre todo entiendo que ponernos en contacto con el Ayuntamiento de San Miguel, que es en la isla de Tenerife, donde ella reside. Cuéntanos de qué manera pueden hacernos llegar sus denuncias nuestros espectadores, como lo ha hecho Marta, para que podamos contar sus problemas aquí en el plato de Canarias 8. Pues muy fácil, lo único que tienen es que contactarnos a través de nuestras diferentes redes sociales y también a través de nuestro número de WhatsApp, al que contestaremos e intentaremos ir con la mayor brevedad posible para intentar mediar en cualquier situación de injusticia. Recordarles el número de teléfono al que nos tienen que contactar, el 653 30 33 31. Y además lo vamos a ver en unos instantes en pantalla. Muy bien, Marian, pues muchísimas gracias. Gracias por estar atenta a todas esas quejas, a las penurias de nuestros espectadores. Seguramente a muchas de ellas no podamos responder, a otras sí, y a otras intentaremos buscarle solución también con las instituciones. Muchas gracias por tu trabajo, Marian. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, pues no se olviden, como decía Marian Abdelayé, de que pueden contactar con nosotros a través de todas nuestras vías de contacto en Canarias 8. En Canarias 8 contamos la actualidad que vives cada día, lo que pasa en tu barrio, en tu calle, en tu vida. ¿Tienes una denuncia, un problema, algo que quieras que se sepa? Envíanos tu audio, mensaje, foto o vídeo al WhatsApp 653 30 33 31. Tu voz también forma parte del programa. Canarias 8. Lo que pasa, lo que importa. Bueno, y también gracias a este canal de denuncias nos ha llegado el siguiente tema. Otra denuncia, en este caso, que es colectiva. Están en pie de guerra y dispuestos a luchar hasta el final. Así están los vecinos de los barrios adyacentes al aeropuerto del norte, el aeropuerto de Los Rodeos, en Tenerife, ante la posibilidad de que se amplíe el horario de entrada y la salida de los vuelos. El Cabildo de Tenerife valora que permanezca abierto desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche, 2 horas más de lo actual, ante lo que ellos, los vecinos, denuncian que representa una amenaza grave para su salud y para su calidad de vida. Tenemos ya en el plató a Andrés Pérez, que es el presidente de la Asociación de Vecinos San Lázaro, y a Pedro Yumar, presidente de la Asociación de Vecinos de Coromoto, barrios colindantes, ambos del aeropuerto de Los Rodeos de Tenerife Norte, que ya de por sí, desde hace muchos años, entiendo, como residentes vienen sufriendo o vienen viviendo, no sé si sufriendo del todo, pero viviendo desde luego que sí, pues esos ruidos, esas molestias de estar cerca del aeropuerto. Claro, si ahora ese horario se amplía, ¿qué impacto va a tener para la vida diaria del vecindario? Pedro, Andrés, el que prefiera. Bueno, el impacto está claro. El impacto es el ruido en sí, ¿no? Aparte de otras cosas que conlleva. Y decir que ya si de las 11 de la noche a las 7 de la mañana hay supuestamente 8 horas de descanso, que no son reales. No son reales, que ya Andrés dirá por qué, porque está más próximo
a lo que es la cabecera principal y sufre otros ruidos distintos. Pero nosotros estamos sufriendo consecuencias que no se está respetando ese horario. Y eso se llevó a cabo ya pues de 2013, se creó ahí vamos a decir, unas conversaciones que eran supuestamente a 4, era una conversación por la cuestión municipal, Cabildo, AENA y los vecinos. Ajá. Y entonces eso se quedó ahí en el aire y estamos luchando al respecto de ello. Y entonces hay colegios alrededor, por ejemplo, en la parte nuestra de Coromoto estamos hay 2 cabeceras, y en la cabecera que estamos nosotros pues es la parte de aceleración y desaceleración de los aviones, que es donde más ruido conlleva. Ajá. Y encima en esa zona hay pues eso, hay 4 edificaciones de colegios, 2 del mismo, y claro, la Organización Mundial de la Salud dice que hay que airear las salas y demás. Entonces, los colegios, aunque estén con un cerramiento acústico, si hay que airear, tienes que tener las ventanas abiertas. Claro. O una cosa o la otra. Cosas, ¿no? Claro. Y entonces los chicos, cuando pasan los aviones y demás, pues tienen que guardar ese momento de silencio para seguir vamos a decir, exponer el tema del día, o el profesor pues explicándole. Entonces ahí hay una pérdida de concentración y tal, y ya por no decir dentro de las patologías que reúne lo que es todo lo que ha conllevado la pandemia y demás en cuestión de enfermedades vasculares, porque encima la Organización Mundial de la Salud, otra vez, repetimos, pues dice que el ruido es uno de los causantes de la segunda enfermedad más dañina a nivel mundial. Entonces, ahí hay cosas contradicentes que no las decimos nosotros, sino aparte de eso que se está sufriendo. Y como decimos, pues esto conlleva mucho tiempo y hay cosas que ya han salido normativas y no se están cumpliendo. Entonces, por ejemplo, Andrés te puede explicar. Sí, de hecho, Pedro, si te parece, le voy a preguntar porque quiero recoger el guante un poco de lo que tú decías y quiero referirme a esa primera afirmación que hacías, que no se está cumpliendo ya de por sí el horario, es lo que estaba diciendo Pedro, Andrés. No, para nada, o sea, más está clarísimo, o sea, en un primer momento se quedó y así se dejó claro de que se iba a establecer desde las 7 hasta las 11 de la noche y en casos excepcionales, o sea, para vuelos que lleguen tarde, hasta casi las 12. Entonces, no se está cumpliendo porque la mayoría de las veces hay vuelos con retraso. Lo tenemos claro, sabemos la situación que tiene nuestro aeropuerto y está clarísimo que nunca llegan en hora. Entonces, si a nosotros esto ya, tal y como estamos ahora mismo, nos está haciendo sufrir de una manera hasta el punto de llegar en pensar de, por ejemplo, irnos de nuestro barrio, porque hay que estar allí, hay que vivirlo. No es lo que la gente vive cuando va, por ejemplo, coge el avión y sale. No, nosotros estamos a diario allí y sabemos desde las 7 menos cuarto de la mañana qué avión va a salir y en todo momento. Sabemos incluso cuál es Vinter, o sea, claro, conocemos cuál es el avión. Sí, prácticamente... Lo tenemos, clarísimo. Entonces, esto es una situación que no soportamos más, por lo cual nosotros no estamos dispuestos a que se nos aumente otra vez el horario, porque va a ser una pérdida de calidad de vida impresionante. Sí, porque ustedes no solo hablan de ruido en sus reivindicaciones, estamos hablando de que ustedes hablan también de la masificación que supone en torno a los barrios, todos los movimientos que hay cerca del aeropuerto, coches que llegan, rentacar, los terrenos que hay alrededor, todo eso también afecta, no es solamente una cuestión de ruido, entiendo. Sí, no, vamos, o sea, estamos hablando de que la gente llega, deja el coche dentro de nuestro barrio porque las plazas que hay para estacionamiento le han aumentado el precio, por lo tanto ubican los coches dentro de nuestro barrio y salen con las maletas. O sea, estamos hablando incluso desde las 5:15 de la madrugada ya están con las maletas rodando, con los coches estacionando. Se ha convertido en un aparcamiento más. Evidentemente. Y luego lo que estamos hablando, o sea, ya nosotros desde las 5:15 ya empezamos a funcionar la vida para nosotros, la pérdida de sueño. Claro. Nosotros siempre hemos dicho, es que dentro de nuestros barrios también hay cirujanos.
¿quién se expondría a que una persona, un cirujano que no descansa en condiciones, te opere? Y como hablamos, quien habla de un cirujano, de otro tipo de trabajo que requieren el descanso para que las cosas salgan bien. Y no se está cumpliendo con esto. Y si ahora mismo no se está cumpliendo con el horario, si aumentamos y empezamos, por ejemplo, de las 6 de la madrugada y a las 12 es el último vuelo, ¿a qué hora? Cuando paguen esa tasa por llegar tarde, ¿hasta qué hora se va a prolongar? ¿Hasta qué hora? La pregunta. Es lo que nosotros... Yo le quería preguntar también a Pedro. Entiendo que para llegar hasta aquí, para llegar a salir a la calle, ustedes acudieron, creo también dentro de las manifestaciones de Canarias Tiene un Límite, para que la ciudadanía fuera conociéndolas más. Han tratado de ponerse en contacto con las administraciones. ¿Qué les han dicho? ¿Qué les dice, por un lado, el Cabildo de Tenerife, que es quien creo que apoya la iniciativa, que por lo que tenemos entendido, por las noticias que hay, parten de la aerolínea Vinter para esa ampliación de horarios? ¿Y qué les dicen desde el Ayuntamiento de La Laguna? Bueno, desde el Ayuntamiento de La Laguna nosotros hemos asistido a un pleno donde el Ayuntamiento, por parte del concejal Badel, se ha expuesto una moción que al respecto ha defendido nuestros puntos de reclamación y al final ha sido aceptada en consenso por lo que es toda la corporación municipal, tanto los no adjuntos o no inscritos como todos los inscritos y lo que es el gobierno municipal. Y a partir de ahí pues hemos tomado pues decisiones a los puntos a seguir, que nuestra idea es que sea a 4, Cabildo, las instituciones, las corporaciones municipales, porque no solo es la Laguna la afectada, Tategueste, Tacoronte, La Victoria, el Rosario, ¿sabes? Hay una cantidad de... Sí, el rango de incidencia que pueda tener el ruido de un avión. Sí, servidumbre, porque después está lo que es la huella de contaminación acústica, que ya es la que requiere pues esas obras de cerramiento acústico, ¿no? Pero en esta cuestión, pues todo lo que está conllevando, porque al haber una masificación también aérea de operaciones de vuelo, pues esto está creando que unos no pueden entrar, entonces tienen que dar algunos giros alrededor, ¿sabes? Entonces esto, aparte de eso, que también se comparte con naves militares, que bueno, si ya hablamos de eso, menos mal que no es todos los días, ¿no? Claro. Pero entonces hemos decidido de ir a 4, entonces estamos esperando respuesta, ya el ayuntamiento nos ha dicho que está en contacto con AENA, yo también me he puesto indirectamente contacto también con AENA por la cuestión de los cerramientos y solo esperamos que al final se vayan afinando esos puntitos porque queremos ir a 4. Claro. Y si no a 4, por lo menos estar nosotros. El que no quiera estar, que no esté. Pero nosotros sí tenemos que estar, porque somos el pueblo y somos los que estamos sufriendo las consecuencias. Y hoy en día las cosas que están sucediendo no deberían de suceder, ¿no? Para esas reuniones, para esas citas con las instituciones, ustedes están aportando, han conseguido estudios que avalen la situación que se está viviendo en la zona. Sí, vamos a ver, o sea, nosotros siempre hemos buscado documentación, hemos estado documentados y siempre la hemos aportado. Lo que pasa es que para nosotros la mayor preocupación de todo esto es que siempre se nos habla de convivencia porque hemos tenido el aeropuerto al lado, pero resulta que al final convivencia es el respeto entre AENA y nosotros, pero resulta que nosotros hemos perdido el respeto por parte de AENA, porque ya no hay convivencia. O sea, a nosotros... Hay decisiones unilaterales, entiendo. Sí, evidentemente. Entonces, nosotros ya no queremos entrar ni en guerras de cifras, ni la cantidad de vuelos que entran, ni la cantidad de pasajeros. Es que no queremos saber nada de eso. Nosotros lo único que queremos saber es sobre el tema del descanso. Está claro que el aeropuerto está ahí, que nosotros estamos al lado, y de que, bueno, hay unas operaciones que han aumentado, en este caso Vinter, como Pedro siempre recalca, o sea, a nosotros nos parece maravilloso que una empresa canaria prospere, pero lo que no puede ser es a costa de la salud de la gente que vivimos allí. Andrés, Pedro, ¿cuántos años llevan ustedes viviendo, en tu caso, en San Lázaro y en el tuyo, en el Coromoto?
Bueno, Pues- mira, bueno, como quiera. Yo Sí, sí, Andrés. bueno, yo te puedo decir que te está hablando el nieto de una persona que fue expropiada de cuando se hizo el aeropuerto. Ajá. Entonces, imagínate desde cuándo. Yo cumplo ahora en octubre 60 años, pues toda una Toda vida. la vida. Toda una vida. ¿Y tú, Pedro? Pues igualmente, Ajá. porque esta cuestión del aeropuerto viene de 1949. Ya. Y yo nací pues un tanto después, ¿no? Nací en el 63, lo voy a decir. Y como te digo, pues lo que pasa es que te vas habituando. Ya. Pero esto es como cuando tú coges una rana y si la metes antes de que el agua empiece a hervir, ¿sabes? Pues nada, empieza a hervir tal y no se Poco da a poco, cuenta. claro. Pero si tú coges y metes la rana en el agua hirviendo, pues si puedes salta afuera, ¿no? Entonces, claro, el humano es un ser que se va habituando Que se a adapta. las circunstancias, pero estas circunstancias no se debe uno de habituar. Claro. Y hay que respetar, sobre todo cuando AENA es una cuestión estatal, pues debe de respetar lo que es la vecindad y la salud, que es lo primero que dice, y si no, ¿para qué está la Organización Mundial de la Salud? Yo esta pregunta de cuánto tiempo llevaban viviendo se la hacía porque entiendo que en algún momento del transcurso de sus vidas viviendo, criando una familia, se habrán incluso preguntado o habrán ambicionado no ya que no se amplíe el horario, sino que de alguna manera se redujera, que pudieran tener algo más de descanso. Eso ya no pasa ni por los planes. Bueno, ahí está la cuestión de lo que es como darnos un caramelo, ¿no? Que dicen, nos hacen el cerramiento acústico, está pues financiado por AENA y demás, pero es que eso está paralizado también. Entonces hay mucha gente que ha solicitado ese cerramiento y no se ha cumplido y llevan años. Y ahora a partir de esta lucha veo que se está retomando, pero parece que dice, si lo que no se dice no se sabe, ¿no? Andrés, la última. Si no les escuchan, si esto no va para adelante, ¿hasta dónde están dispuestos a llegar? Nosotros lo tenemos claro. O sea, vamos a ver. Nosotros damos prioridad a que tengamos el diálogo. Damos prioridad. Ahora, si eso no llega así, date cuenta que somos 20 colectivos. Y si le queremos marcar de una vez por todas las pautas a AENA o a cualquier aerolínea que pretenda hacer dinero a costa de la salud nuestra. Estamos dispuestos a paralizar el aeropuerto. Lo tenemos claro. No queremos llegar hasta ahí. Primero queremos entrar en el diálogo por el tema de la convivencia. Pero estamos dispuestos a que colapsar el aeropuerto. O sea, cerramos las puertas. Lo tenemos claro. Porque no vamos a permitir que esté nadie por arriba de nosotros. O sea, eso lo tenemos clarísimo. Y se lo queremos trasladar también tanto al ayuntamiento, para que el alcalde lo entienda, que es lo que tiene que defender de los ciudadanos, porque para eso el ayuntamiento tiene los servicios jurídicos y tendrá que ponerlo a disposición de los ciudadanos, y AENA, que existimos, estamos ahí y no se lo vamos a permitir. Bueno, esperemos que no llegue en ningún caso esa situación, no se vean en la necesidad de llegar hasta ese punto. Pedro Yumar, Andrés Pérez, muchísimas gracias por estar con nosotros, por acudir a nosotros para tratar de transmitir esta queja, y les deseamos toda la suerte del mundo y que sean escuchados. Sobre todo, buenas noches. Y gracias a ustedes por permitirnos esta oportunidad. Muchas gracias a ustedes. Bueno, pues muchas gracias a los dos. Nosotros vamos a hacer ya un alto en el camino, el primero de la noche de este jueves, pero no se vayan porque nos queda muchísimo que contarles aquí en Canarias 8. Nos vamos a trasladar al final del programa al Gastro Canarias, a esa 10ª edición, ese suculento menú que se ha podido degustar en el Salón Gastronómico por excelencia de las islas. De ahí les vamos a traer una receta a modo de colofón del programa. Caja 7, comprometidos con nuestra gente, te ofrece Canarias 8.
Estamos ya de regreso en Canarias 8. Esta semana pasada, esta semana pasada no, este martes pasado entrevistábamos en Canarias 8 al alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez. Nos contaba que el municipio chicharrero es el municipio de Canarias que más dinero ha obtenido de fondos europeos para el desarrollo de proyectos, y uno de esos proyectos es el de la digitalización del agua, una iniciativa enmarcada a través del PERTE que obtuvo la empresa mixta de aguas de Santa Cruz en Masa. Y para explicarnos cómo se va a realizar ese proceso y cuáles son los beneficios para los vecinos, tenemos ya con nosotros en plató a Juan Santiago Méndez, que es el director de operaciones de Masa. Muy buenas noches, señor. Hola, Santiago. Muy buenas noches. Queremos preguntar exactamente, para quien no sepa lo que es, ¿qué es el PERTE? ¿Cómo afecta a los ciudadanos de Santa Cruz? Bueno, el PERTE son los famosos fondos Next Generation que oímos decir, que son fondos procedentes de Europa y para, en concreto, en el caso nuestro, para lo que llaman la digitalización del ciclo integral del agua. Que todo el mundo cuando piensa en eso solo piensa en los contadores, famosos contadores digitales, que efectivamente forman parte, pero no son en exclusiva. Ajá. Lo que se trata de este proyecto es hacer una especie de gran hermano de la red de distribución y de recogida de agua de la ciudad, en la que ponemos muchas sensóricas, muchas cámaras que están apuntando hacia la red para tener toda esa información y conseguir una red más eficiente y un mejor servicio a los ciudadanos, además de fomentar el ahorro, que es el objetivo principal del plan, que tanto la ciudad como cada uno de los hogares que en ella habitan, pues ahorre el agua, haciéndolos conscientes de ese consumo. Vale, un proceso de digitalización del agua. Efectivamente, todos nos imaginamos pues un contador digital, numeritos digitales, ya no como con esas manillas de toda la vida que además hacían como un ruedito, sino... Pero va mucho más allá. Estamos hablando de poder monitorizar cada una de las gotas de agua que entran y salen. Efectivamente. Lo que se trata es de monitorizar en continuo durante las 24 horas, los 365 días del año, lo que está pasando en la red de distribución y de recogida de agua de la ciudad, así como en las diferentes instalaciones que tiene la ciudad, como es la desaladora, la depuradora y diferentes estaciones de bombeo. Pues muchos pensamos que cuando abrimos el grifo no sabemos lo que hay detrás. Abrimos el grifo, sale agua y es lo normal. Pero efectivamente, de hecho, el día que no sale tenemos un problema grave. Efectivamente, nos damos cuenta el día que no sale. Sí. Es cuando pensamos en ustedes. Efectivamente, pero hay mucha tecnología detrás. No es solo, que es muy importante, el fontanero que vemos de vez en cuando que viene a cambiarnos el contador o a reparar la avería en la calle, pero hay mucho más detrás que no se ve. ¿Y qué tipo de tecnología, de qué estamos hablando? Bueno, ¿de sensores, de software? Sí, hablamos de sensórica, evidentemente. No hablamos de cuando dije Gran Hermano y hablaba de cámara de televisión, porque no sé, por desgracia, cuando miramos hacia el suelo, las tuberías están, pero no se ven. Claro. Por lo cual hay que aplicar otra serie de sensóricas, como que es por sonido. Ajá. Entonces, se colocan diferentes, a lo largo de toda la ciudad se ha implementado una red de captadores de sonido para detectar posibles fugas. En la red de alcantarillado se sensoriza, se instalan sensores de calidad, sensores de nivel, para en continuo estar monitorizando lo que pasa en ella, ver si hay algún... Porque el objetivo no es solo el agua que se entrega, sino la que se recoge. Claro. Tenemos también que cuidar la calidad del agua que se recoge, porque en Canarias somos pioneros y hay que seguir priorizando para que el agua se reutilice. Con lo cual hay que cuidar no solo el agua que llega a los ciudadanos, que es muy importante, sino la que ellos tiran al alcantarillado para que esa agua llegue a la depuradora y pueda ser reutilizada para el riego de la ciudad, donde en la ciudad se consume el equivalente a una piscina municipal, una piscina olímpica de agua de origen que ha sido tratada en la depuradora y que se reutiliza en la ciudad. Todo eso. Disculpe. ¿No? Todo eso es importante porque es un recurso que no... Sí, hay que tenerlo controlado porque al final es agua y es el bien más preciado que tenemos, efectivamente, y no es infinita. No es infinita. Buenas noches, señor Méndez. ¿Cómo permite esta digitalización detectar esas fugas, esas pérdidas de agua antes de que se conviertan en un problema? ¿Cómo funcionan exactamente
este sistema? Sí, sí. Lo que se trata es, la ciudad tiene unos 950 kilómetros de red de suministro de agua potable. Gestionar esa red, lo que se hace es, se divide en sectores y subsectores que puedan ser manejables. En la entrada de esos sectores y subsectores se colocan sensórica para controlar permanentemente el agua que está entrando a la ciudad, a ese sector. A la par, hay unos detectores de sonido de fuga que están continuamente avisándonos cuando se produce un ruido anómalo en la red. Y además tenemos monitorizados todos los consumos de cada uno de los ciudadanos. Con ese conjunto de información, a través de software de control, nos avisan cuándo se produce una incidencia y dónde se encuentra, y con lo cual, de manera rápida, se atiende y se soluciona. ¿Qué beneficios concretos va a notar la ciudadanía de Santa Cruz? ¿Va a cambiar algo en su día a día este sistema? Sí, evidentemente, hasta ahora he explicado lo que afecta a la empresa para dar un mejor servicio. Pero también esto se hace para que la ciudadanía sea consciente del consumo. En breve se va a lanzar, ahora mismo ya hay 40.000 contadores digitales instalados en la ciudad. Y ya en breve saldrá una aplicación móvil en la que cada ciudadano podrá ver los consumos que tiene. Y además se le van a instalar una serie de alarmas que le avisarán cuando se produzcan consumos, cuando ese consumo anómalo que detectemos nosotros no sea en la red, sino sea en su casa, porque se le quedó la cisterna abierta, pues se le enviará un mensaje y le dirá: anoche usted tuvo un consumo anómalo. Porque ¿cuál es el objetivo? Pues ahorrar que el agua, que es un bien escaso, se use, pero no se malgaste porque una cisterna se nos queda abierta, porque se nos quede un grifo abierto, etc. Hay un pequeño gran hermano, pero positivo, del que nos avisa cuando tenemos ahí una situación extraña. Si, por ejemplo, tenemos una fuga en una bañera que no conocíamos y que nos estamos duchando, estamos utilizando, la típica, ¿no? Que le cae al vecino de abajo. Exacto. Y que lleva, a lo mejor el vecino no está, no nos estamos dando cuenta. Eso ya, por fin, le va a llegar en masa y en tiempo real, entiendo, nos va a decir... En tiempo real, te va a avisar, te va a decir, anoche usted, porque evidentemente esos avisos serán nocturnos, porque si es de día, pues el consumo puede ser porque está usando, pero si se observa que ha habido un aumento excesivo del consumo con respecto a su media, o que por la noche se ha quedado consumiendo en continuo, se le va a dar un aviso para que pueda solventarlo. De esta manera se pretende ahorrar pues unos 150, 160.000 metros cúbicos al año, que es una cantidad importante. Pues sí, parece una buena cantidad, Dani. Totalmente. Señor Méndez, precisamente hablando de datos, ¿qué papel juegan los datos en todo este proceso? ¿Cómo se están utilizando para tomar decisiones, las decisiones más inteligentes a la hora de gestionar el buen uso del agua? Evidentemente, cuando el volumen de datos llega a ser tan grande, tenemos que apoyarnos en software de control, que son los que te van indicando dónde se producen las anomalías y qué actuación tienes que seguir, porque la cantidad de datos que se reciben son, brutales. Sí, será desorbitada, me imagino. Exactamente. Ya los humanos no somos capaces de gestionar esa información y ya necesitamos de software especializado que a su vez van aprendiendo de esa información y te van recomendando qué actuación se debe hacer. Señor Méndez, ¿hacia dónde va esa tecnología? Quiero decir, estamos todos habituados a prácticamente en nuestro día a día utilizar la inteligencia artificial ya de forma, de lo más normal para casi cualquier tarea. ¿Ustedes también entiendo que pueden a lo mejor utilizarla para predecir? Efectivamente, ese es el camino. Evidentemente, el camino es eso, efectivamente, que ya los propios circunstancias que se vayan produciendo a lo largo de la red y que él vaya detectando, ese software lo que nos va a avisar es decir, ojo, que se están reproduciendo esas circunstancias que se produjeron hace 6 meses, con lo cual significa que aquí y aquí tienes un problema. Claro, o sea, hace como una prospectiva de lo que ha estado ocurriendo y les dice, oiga, esto, aquí hay algo raro porque aquí este consumo de agua habitual en este barrio, a lo mejor en esta zona, era de esta. Entiendo que a lo mejor también ligada a la densidad poblacional y al uso que se hacía. Sí. O sea, al final ellos tienen información del consumo, de qué vivienda hay, del histórico, y con todo eso se sacan las conclusiones. Bueno, calendario.
usted está diciendo un número de contadores que ya hay. ¿Hasta cuándo tiene este plan de masa para establecerse en la ciudad de Santa Cruz? ¿Cuándo termina y cuándo se culmina ya por fin que todos los ciudadanos de la capital tinerfeña tengan ese sistema pionero instalado en su hogar? El plan, el plan tenía un plazo de 2 años. Al final, por tema, empezó en abril de 2023 y prevemos que en el abril de 2026 ya se encuentre finalizado. Pues esperemos además que eso suponga que quizá la ciudad de Tenerife pueda ser un ejemplo, ¿no? También para otras ciudades de España que se fijen en este modelo. Pretendemos. De hecho, este proyecto de la ciudad fue el cuarto mejor calificado a nivel de España en el concurso en el que nos presentamos, con lo cual sí, pretendemos ser ejemplo. Bueno, pues con ese ejemplo que esperemos que puedan seguir dando, le vamos a despedir. Señor Juan Santiago Méndez, director de operaciones de Masa, muchas gracias por explicarnos, por traernos aquí hasta lo llano, hacia quienes no estamos familiarizados quizá con este tipo de tecnologías, lo que supone la digitalización del agua, y tomen notas también desde otros municipios de Canarias. Muy buenas noches, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Bueno, pues nosotros ya vamos a ir terminando, nos queda poquito, pero no queremos hacerlo sin antes dejar para el postre del programa, Dani, la gastronomía. Así es, Carlos, ponemos el broche ya a esta hora de la noche, en la que el apetito ya va apretando un poco, poniéndonos los dientes largos con la propuesta gastronómica que se ha visto en estos días en el Salón de Gastronomía de Canarias más importante. Estamos hablando de GastroCanarias, clausurado en el día de hoy en Tenerife, cumpliendo su nada más y nada menos que 10ª edición. Ha concertado más de 1000 personas en el recinto ferial capitalino a lo largo de estos 3 días, en los que han participado 253 stands de 93 empresas públicas y privadas, con presencia también de espacios de las 8 islas. La edición, que ha apostado especialmente por el producto de kilómetro cero, ponía en competición a 10 chefs en pugna por ser el mejor de Canarias, título que finalmente ha obtenido Nahuel Campos. Bueno, y ojo que además habrá que esperar a 2027 para volver a disfrutar de un GastroCanarias, porque un anuncio que ha hecho la organización es que se va a convertir a partir de ahora en una feria bianual. Y por si esto fuera poco, vamos a salivar un poquito más ya a esta hora, Dani, que tú y yo no hemos cenado. Exacto, Carlos. Y viene apretando ya el hambre, con una receta pionera de vanguardia que les presentamos a continuación desde GastroCanarias. A representar nosotros es la cebolla. En este caso hemos utilizado la cebolla en diferentes partes, desde la parte de afuera, la parte del interior, la parte de arriba, todas las partes de la cebolla, ¿no? Vale, la cebolla de Lanzarote lo que tiene es algo pequeño y es dulce. Entonces vamos a empezar presentando el plato. Tendríamos aquí la parte del interior de la cebolla, que sería confitada y rellena. Ahora explicamos el relleno. Tendríamos el plato, la cebollita. Tendríamos sería la demi-glace. Toda la parte de afuera de la cebolla, lo que hacemos es una reducción, que la cortamos fina y vamos reduciendo 6, 8 horas hasta que todo el dulzor de la cebolla, todo el azúcar, porque nada más que te lleva cebolla y agua, se reduzca y quede súper meloso. Parece una demi-glace, ¿no? Algo de carne que tiene colágeno y demás, pero no tiene nada. Vale. Y ahora empezaríamos con los toppings, ¿no? Por así decirlo. Aquí tendríamos las raíces, todas las partes malas de la cebolla, que lo que hacemos es freírla. Vamos a poner un poquito por arriba para darle ese toque crujiente. Después tendríamos la parte verde de la cebolla, esa sería la parte de la cebolleta. Tendríamos un poquito arriba. Y terminaríamos ya, salimos un poco de la cebolla, vamos un poco con el ajo, ¿no? También siempre pensamos la cebolla y el ajo que son acompañantes y puede ser el plato principal. Y aquí terminaríamos con el platito de la cebolla. Taparíamos y quedaría presentado con la piedra volcánica de Lanzarote. Le presentaríamos el platito tal que así. La cebolla de tía. Gracias.
Bueno, pues ya lo acaban de ver, acabamos de ver un auténtico postre de vanguardia, nada más y nada menos que la cebolla de tías confitada, que esperamos que hayan tomado receta acerca de cómo se hacía. Yo no sé tú, Carlos, si te atreverías a probarla, ¿qué te ha parecido este plato? Bueno, yo soy goloso, pero es verdad que este no entra dentro de quizás el aspecto más dulce, sobre todo porque estoy pensando, si es un postre, termina y a lo mejor estás en pareja, no sé, un postre de cebolla, Claro, no sé yo, ¿eh? A lo mejor no es lo más conveniente, ¿no? en ese ámbito. Bueno, hay que probarlo todo, ¿no? Como le decimos a los niños, oye, esto, aunque sea probarlo. Por supuesto. Yo he echado de menos, eso sí, un poquito de chocolate para acompañar, ya que estamos hablando de un postre, pero bueno, la verdad que tenía pues bastante buena pinta. Bueno, en todo caso, seguro que es una gran propuesta de vanguardia que, bueno, estamos ahora haciendo un poco de humor al respecto, pero que estamos seguros de que estaba buenísimo y que sobre todo tenía ese producto de kilómetro cero procedente de Lanzarote. Nos vamos a marchar ya, lo hacemos como siempre, Dani, además recordando a la gente, a los espectadores, de qué manera se pueden poner en contacto con nosotros. Así es, como saben, siempre les recordamos que se pueden informar acerca de toda la información del archipiélago a través de nuestra web mirametv.com y a través de nuestros canales de WhatsApp y Telegram, a los que se pueden suscribir accediendo mediante el código QR que tienen en sus pantallas. Ya lo saben, utilicen sus teléfonos móviles para ponerse en contacto con nosotros. Ya han visto que nos hemos hecho eco hoy nada menos que de 2 de las denuncias que nos han llegado a través de nuestros canales de comunicación, que tenemos todas las vías abiertas para, para poder reflejar en este programa en Canarias 8 toda la actualidad de las 8 Islas Canarias. Nosotros nos marchamos ya y lo hacemos de nuevo también, disfrutando de las imágenes que se han vivido en ese festival, en ese festival sí, gastronómico, pero en ese Salón de Gastrocanarias, en esa 10ª edición del mejor evento de gastronomía de las Islas Canarias. Nos despedimos hasta el próximo martes en Canarias 8. Ven y mírame. Caja 7, comprometidos con nuestra gente, te ofrece Canarias 8.